Buenos días a todas y todos, a este tercer día de nuestro tercer simposio internacional Contactos Interlingüísticos e Interculturales. Hoy tenemos el gusto de empezar con una ponencia de uno de los grandes lingüistas que tenemos en la Universidad del Valle y que ha tenido Colombia y Venezuela, y es el profesor José Ramón Álvarez, quien es profesor titular jubilado de la Universidad de Zulia, donde regentó cátedras de lingüística y dirigió investigaciones y tesis sobre lenguas indígenas. Actualmente se desempeña como profesor asistente en la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle, donde imparte asignaturas de formación lingüística, fonética, fonología, morfología, sintaxis, a la vez que continúa sus investigaciones sobre lenguas indígenas. Ha sido expositor en diversos eventos académicos nacionales e internacionales y coopera permanentemente en la educación intercultural bilingüe en los pueblos Wayuu, Pemón, Añú, Wotiunja y Yiwi. Además, pues es uno de los más reconocidos investigadores en esta área, con una producción vasta en investigaciones y con comunidades indígenas como la Wayuu. Entonces, profesor José Ramón, muchas gracias por estar con nosotros hoy. La presentación tendrá una duración de 45 minutos y yo le indicaré cuando encienda mi cámara para que se dé cuenta que le faltan 5 minutos y después tengamos tiempo para preguntas del público. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Ok, buenos días a todos. Estoy contento de estar acá compartiendo una experiencia sobre desarrollo de terminologías en la lengua Wayuu. Voy a compartir pantalla para hacer mi presentación. Ok, este trabajo, esta presentación se llama Procesos de creación de neologismos para la expansión léxica de la lengua Wayuu. Ok, fíjense bien que voy a hablar de neologismos y de lengua Wayuu y de creación de neologismos. Primero voy a hablar de la complejidad de las lenguas. Es un tema muy interesante porque siempre se ha hablado de que esta lengua es más compleja, más difícil, esta lengua más que esta otra. Vamos a hablar, ¿qué quiere decir eso? En la denominada educación intercultural bilingüe, aplicada en el ámbito de las lenguas indígenas, muchas veces partimos de la premisa de que todas las lenguas son instrumentos de comunicación completos y que pese a su diferencia fonética, fonológica, morfológica, sintáctica y semántica, cada lengua natural es en términos globales prácticamente equivalente en complejidad a cualquier otra lengua. Como decir, sí, todas las lenguas son en total equivalentes en complejidad. Por ejemplo, tenemos por un lado las lenguas usualmente consideradas como de morfología sencilla, como las lenguas criollas. Por ejemplo, el papiamento de las Antillas holandesas y el criol haitiano. También tenemos el chino mandarín, una lengua que tiene una morfología verbal muy sencilla, súper sencilla, quizás la más sencilla de todas, porque el chino mandarín no tiene conjugación en sus verbos. Los verbos tienen una forma única para todos los casos. Entonces el verbo comer, cualquiera que sea el tiempo que se emplee y los aditamentos que tenga, será siempre chill, ¿ok? Y eso es todo. El papiamento, el criol, el chino, son lenguas supuestamente de morfología verbal muy sencilla. Pero por otra parte tenemos la lengua Wayuu, que es la familia lingüística arahuaca, que el Wayuunequi tiene una complejísima morfología verbal, porque en esta lengua se combinan prefijos personales, prefijo impersonal, raíces, sufijos temáticos, aumentos temáticos, sufijos de tiempo y aspecto, sufijos de género, número, sufijos de modalidad, etcétera, etcétera. Que hace que el verbo Wayuu sea realmente un complejo. Pero no solo es complejo, sino que además, según palabras del famoso lingüista Esteban Emilio Mozoñi, él cree, y yo estoy bastante de acuerdo con él, que si nos atenemos al número posible de formas verbales en el Wayuunequi, llegaríamos probablemente al infinito. Imagínense ustedes, desde una forma en chino, mandarín,
a infinitas formas en Guayunequí. Supuestamente entonces difieren en complejidad. El chino es muy sencillo y el Guayunequí es muy complejo, morfológicamente, por lo menos. De todas maneras, son discutibles los criterios que se pueden utilizar para medir la relativa complejidad entre lenguas. Porque una lengua puede ser morfológicamente más simple, como pasa en inglés, pero puede ser fonológicamente más compleja, justamente el inglés con respecto al español. Es decir, si nos fijamos en las vocales del inglés, dependiendo del dialecto del inglés, puede haber 14 vocales, sonidos, los fonemas vocálicos. Ahí tenemos el trapezoide de las vocales del inglés. En cambio, el español es muy sencillo, eran solamente 5 posiciones. Entonces, el inglés es morfológicamente más sencillo que el español, pero más complejo fonológicamente. Entonces, el asunto de la equivalente, fíjense bien, equivalente complejidad entre lenguas, pareciera inobjetable desde un punto de vista lingüístico. Aunque hay actores como Joseph y Newell que nos dicen que eso no ha sido siempre así, eso no ha sido una opinión constante. Entonces, cito a estos autores. La idea de la complejidad equivalente de las lenguas hoy día está más o menos en un consenso. Sí, son más o menos que todas las lenguas son de complejidad igual. Pero ellos en ese trabajo documentan el proceso que se llegó hasta pensar eso. Pero también justamente el proceso que se está haciendo para decir que eso no es tan así. Ahora, la gente puede hablar, bueno, los lingüistas, de que esta lengua es más compleja que esta otra, ¿ok? Y entonces, bueno, traer argumentos acerca de superioridad o inferioridad de lenguas. Eso no importa. El asunto es que, si partimos del principio que las lenguas son igualmente complejas, ¿ok? Tenemos que ver que esa noción de que las lenguas son igualmente complejas, ¿ok? En general, globalmente, eso ha sido una conquista, vamos a decirlo así, del siglo XX. Pero ya hay voces que dicen que eso no es así. Vamos a ver. Tenemos que ahora pasar a ver la relación entre complejidad y vocabulario. Recuerden que yo les dije que Guayunequí era extremadamente complejo en su morfología, que tiene cientos de miles de formas un verbo. De hecho, yo no puedo conjugar un verbo Guayunequí escribiendo en todas las paredes porque no alcanzarían las resmas de papel para escribir el paradigma de un verbo, porque de pronto no tiene paradigma, porque es tan complejo que la noción de paradigma se desvanece. Entonces, vamos a ver qué relación hay entre complejidad y vocabulario. Ok, cualquiera que sea nuestro punto de vista sobre la supuesta equivalencia en complejidad lingüística, no es paradójico pensar que los aspectos estructurales de la gramática, como la fonología, la morfología, sintaxis, sean separadas del vocabulario. Que los aspectos estructurales son una cosa, el vocabulario es otra cosa. Claro, somos relacionadas, porque el vocabulario pertenece en cierta manera a la estructura, pero en cierta manera. Entonces, un lingüista, Moreno Cabrera, en un trabajo interesante que es La dignidad e igualdad de las lenguas, crítica de la discriminación lingüística, él establece muchos mitos, 100 mitos de allí, de eso, ¿no? Ahora, uno de los mitos que había es que, bueno, hay lenguas en las que no se puede hablar de todo, porque le falta algo, le falta qué, le falta vocabulario. Pero dice que el vocabulario adicional no enriquece la estructura de la lengua ni su gramática. Entonces, fíjense bien, fonología, morfología, sintaxis, etcétera, son como un área y el vocabulario es como otra área, ¿ok? Y que el vocabulario adicional no enriquece la estructura de la lengua. Y lo podemos ver, por ejemplo, en inglés justamente, que es la lengua que tiene mayor vocabulario en el mundo posiblemente, pero su estructura queda simple o relativamente simple, ¿verdad? Entonces, el vocabulario no enriquece la estructura de la lengua ni enriquece su gramática. Ahora, entonces,
Aquí tenemos un caso que entonces nos llena de curiosidad. En la lengua Wayunequi, ¿okay? Esa lengua tiene morfología verbal de altísima complejidad, como ya vimos, pero al mismo tiempo tiene carencias, lagunas de vocabulario que dificultan el acto pedagógico en áreas académicas del currículum escolar, en primaria, en secundaria y hasta la universidad, en matemáticas, en ciencias naturales, en lenguaje, ciencias sociales. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, tenemos que entonces ahora mirar otro actor que habla básicamente de cosas como esa. Vamos a titular eso, las lenguas amenazadas y su arrinconamiento progresivo. Y aquí nos referimos a David Crystal, este autor, en un libro muy famoso, muy leído, que se llama Language Death. Dice que una lengua amenazada, y que son lenguas amenazadas, lenguas como el Wayuune, que por ejemplo es una lengua amenazada, lenguas como el Wahigo o Sipani, son lenguas amenazadas que podrían desaparecer. ¿Okay? Entonces dice, una lengua amenazada se salva, por así decirlo, si sus hablantes logran, atención, satisfacer estas condiciones. Primero, aumentan los habitantes o los hablantes, aumenta su prestigio dentro de la comunidad dominante. Bueno, los Wayuu han aumentado su prestigio, ¿okay? En la comunidad nacional venezolana y colombiana. Aumenta su riqueza, sí, pese a los niveles de pobreza, los Wayuu y ahora son más ricos, y además tienen poder ante la comunidad dominante porque tienen legisladores, gobernadores, miembros de cabildos, de consejos, todo eso. Entonces los puntos 1, 2 y 3 lo tienen los Wayuu, los hablantes Wayuu, de las 6 condiciones. Pero hay 3, la 4, la 5 y la 6, que ahí está fallando la cosa. Dice, si tienen fuerte presencia en el sistema educativo, oye, sí, hay educación llamada intercultural bilingüe. Parece que sí, se cumpliera eso. Vamos a ver que no. Si pueden escribir en su lengua, ¿pueden los Wayuu escribir en su lengua? Bueno, posiblemente 20, 30 de los 500,000. ¿Pueden usar la tecnología electrónica? Ah, bueno, imagínense computadores, celulares, inteligentes, todo eso. ¿Pueden usarla? Sí, la pueden usar, pero ¿la pueden usar en qué sentido? ¿La pueden usar en español? Entonces, los puntos 4, 5 y 6 puede que no estén cumplidos como condiciones para lograr que la lengua deje de estar amenazada. Entonces, porque el pueblo Wayuu no puede limitarse a hablar en Wayunequi solo sobre chivos, ovejas, chicha, enramadas, hamacas, mochilas, susú, yonna, yoruja, guanuru. No, o sea, ellos hablan de eso, sí, pero si se limitan a eso, entonces la lengua será arrinconada irremediablemente por el español, será sustituido. Pero entonces tenemos que ver una cosa. Existen los diccionarios. Los diccionarios de Wayunequi existentes proporcionan buena información sobre el vocabulario patrimonial, es decir, el vocabulario antiguo, que hasta inclusive algunos vocabularios nuevos que son todos del español. Pero esos son los que son. Aquí están los principales diccionarios. ¿Ve? Como ustedes pueden ver, muchos dicen Miguel Ángel Husayú y otros son una pareja de norteamericanos, Captain, unos esposos, que hicieron un diccionario, ¿no? Entonces, ese es lo que contiene el diccionario, el vocabulario patrimonial. Sí, entonces, justamente el gran recopilador de ese vocabulario patrimonial ha sido Miguel Ángel Husayú, que en paz descanse. Esa es una foto de Husayú escribiendo libros, diccionarios, gramática, relatos, todo eso. Ahora, sin embargo, pese a la ingente labor de Miguel Ángel Husayú y los otros lexicógrafos, se necesita con urgencia un diccionario de neologismos o palabras nuevas. Y entonces, para hacer eso, tenemos que ver cómo se ha hecho en otras partes. Entonces, nosotros conseguimos en el mundo un ejemplo exitoso de desarrollo terminológico que podría servir de modelo. Es el Mamaka Kayao, que es un vocabulario del hawaiano moderno. Entonces, en esta publicación se trata de conseguir que el hablante de hawaiano
pueda hablar de cualquier cosa en hawaiano, porque hawaiano está amenazado por el inglés, imagínense ustedes, en las islas del estado de Hawái. Entonces, amenazado porque es una lengua que abarca todos los campos. En cambio, el hawaiano solo se veía para unas cositas. Entonces, se estaba desplazando. Y entonces salió esta publicación. Ahora, estas son palabras nuevas que satisfacen la necesidad de hablar, escuchar, escribir en hawaiano sobre cualquier cosa. Pero atención, pues, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace ese léxico de hawaiano? Bueno, básicamente se hace a través de un comité, el Comité de Léxico Hawaiano. ¿Okay? Entonces, en hawaiano inclusive ha pasado a ser la única lengua nativa que es lengua oficial en Estados Unidos, en el estado de Hawái. Entonces, ellos crearon ese comité, coleccionaron, aprobaron, fíjense bien en los pasos, ¿no? Crearon, coleccionaron y aprobaron este léxico. Entonces, porque el pueblo hawaiano no puede seguir hablando sobre cocos, palmeras, canoas, volcanes ukulele. Entonces, porque se había desaparecido, porque los niños y todos los hablantes de hawaiano se mudan al inglés simplemente, en vez de preservar su lengua. Okay. Entonces, ese diccionario permite hablar de cualquier cosa. Por ejemplo, ustedes ven los puntos en amarillo que tienen palabras para decir oración, pero oración en el sentido de lenguaje gramatical. Álgebra, por ejemplo. Entonces, se puede hablar de lo que sea, de matemática, de computación, de arte, de todo lo que sea. Pueden hablar, por ejemplo, por términos de geometría, que es un hecágono, que es un decigramo, que es una base de datos. Ahí están creados en hawaiano esas expresiones. Entonces, este es un diccionario de neologismos creado por un comité lingüístico. Ahora, ese comité está compuesto, obviamente, por hablantes de hawaiano y lingüistas profesionales. Ok, entonces, hacen falta y son urgentes los neologismos. Vamos a ver cómo pasa eso. Porque para utilizar una lengua indígena como medio efectivo de enseñanza formal, hace falta dotarla de vocabulario nuevo. Eso solo puede lograrse estableciendo preferiblemente condiciones mixtas de lingüistas y hablantes nativos, que creen los neologismos sistemáticamente, pero sin forzar las estructuras fonológicas, morfológicas y sintácticas de la lengua, es decir, para ampliar su uso. Por ejemplo, yo recuerdo siempre que mi trabajo entre los guayú, que teníamos un salón con 25 estudiantes, alumnos hablantes de guayunequi y la maestra hablante de guayunequi, y la maestra llegaba para explicar, por ejemplo, matemáticas y solo decía al principio, buenos días, qué sé yo, siéntese, y después comenzaba a hablar en español, porque no es que no saben la lengua, porque sí saben la lengua, sino que no cuentan con los neologismos para hablar de las cosas de las que se habla en la escuela. Entonces, tenemos muy importantes antecedentes en Venezuela sobre creación de neologismos en lenguas indígenas. ¿Okay? Y entonces, por eso, interesantemente, esos antecedentes son de creación de neologismos metalingüísticos, es decir, para hablar de una lengua indígena en la misma lengua indígena. Entonces, los casos de Hugo Obregón y Julieta Sánchez hicieron algo así para el UME, que ellos propusieron una metodología para la creación de terminologías científicas y técnicas en las lenguas indígenas. Y ellos la ilustran eso con el léxico de la lingüística, palabras como morfema, artículo, tiempo, persona, pronombre, etc. Y por otra parte, Esteban Emilio Mozoña hizo lo mismo para la lengua guarao, pero no, él desarrolló la terminología, pero no explicó los métodos, sino que de una vez escribe un bosquejo de su lengua, de la lengua guarao, en la lengua guarao. ¿Okay? Entonces son los antecedentes. Ahora, entonces los guayú están en nuevas situaciones. O sea, el pueblo guayú tiene profesionales, médicos, una economía relativamente importante, y entonces hacen falta cosas para hablar de eso, no solo de chivos, no, de hablar de muchas cosas. Ajá.
porque se necesita entonces un desarrollo terminológico planificado para lograr la incorporación armónica de neologismos al vocabulario. Fíjense bien, armónica. Recuerden que es un vocabulario que no existe, se crea, pero debe crearse armónicamente para que no rompa o sea, no haga ruido con las estructuras morfológicas, sintácticas, fonológicas de la lengua. Entonces, los educadores guayú, que son muy formados, muy bien formados, tenemos unos ejemplos, ellos tienen que ser agentes principales para ello. Pero entonces, fíjense bien, se abrió una ventana de oportunidad. Aquí yo quisiera hacer el linguistic pun, pero no sé cómo hacerlo, porque se abre una ventana de oportunidad con Microsoft. Vamos a ver por qué. Porque en el año 2010 fuimos contactados por la compañía Microsoft a través de la Fundación Guayú-Tayá y se nos preguntó si podríamos crear 2051 términos de computación que nos entregarían en inglés y en español con definiciones específicas y precisas en una hoja de cálculo Excel. Debían ser creados en Wayuuniki y además producir otros documentos complementarios. Eso nos pareció al principio muy difícil. Realmente nosotros estábamos preocupados porque la tarea nos parecía ingente. Entonces teníamos aprehensión sobre si podríamos llevarla a cabo. Pero nos constituimos en un comité integrado por lingüistas y docentes nativos experimentados de la lengua. Docentes experimentados. ¿Okay? Entonces luego, ¿qué hicimos? Pasamos revista a algunas experiencias recientes de traducción a Wayuuniki, donde ha sido necesario crear neologismos. ¿De qué casos teníamos como antecedente? Bueno, teníamos básicamente los neologismos creados para la traducción del Nuevo Testamento. Los neologismos creados para la traducción del Nuevo Testamento. Esto estuvo a cargo de un lingüista norteamericano que ven allí, Richard Manson, que trabajó con hablantes nativos y colaboraron con él y entonces lograron la traducción del Nuevo Testamento, pero tuvieron que crear neologismos para la traducción. Entonces crearon neologismos allí. También creamos, aquí me meto yo, los neologismos que se crearon para la traducción del himno nacional de Venezuela, que está, claro, como un himno, tiene un lenguaje muy rebuscado, entonces hubo que hacer una traducción y crear los términos para eso. Ahí tenemos el comité que estábamos trabajando en el himno, hasta que lo creamos. Obviamente que yo no estoy porque yo tenía la cámara. Ajá. Otra experiencia interesante fue la Constitución de Venezuela de 1999, que tradujo una sola persona. Esa persona, estuve allí, ya vamos a ver qué papel después desempeñará en otra cosa. Ok, entonces esa es la Constitución. Aquí en Colombia se hizo lo mismo, pero a menor escala, porque tradujeron algunas partes de la Constitución, de la última Constitución, pero sobre las partes referidas a indígenas. La Constitución de Venezuela fue completamente traducida por una persona. Ajá. Y además había otra experiencia, que es que hay un poeta muy famoso y muy premiado, José Ángel Fernández Silva, que ha publicado varios libros. Uno se llama Noniki Kaikai, que es el lenguaje del sol. Y entonces allí él, en esa poesía, crea neologismos, porque los poetas refuerzan la lengua. Eso. Ok. Los poetas fuerzan la lengua para para crear un lenguaje especial. Entonces, en esa obra de José Ángel Fernández se crean neologismos y se usan neologismos. Entonces tenemos alguna experiencia en la creación de neologismos. Ahora, si tenemos que crear vocabulario, entonces tenemos un comité de
integrado por lingüistas y hablantes nativos, ¿okay? Entonces, tenemos que crear un vocabulario, un léxico. Entonces, pero nosotros como lingüistas tenemos experiencia en el uso de bases de datos con el programa Toolbox de Field Linguists Toolbox del Instituto Lingüístico de Verano, el Summer Institute of Linguistics. Entonces, ese programa es fantástico, es una herramienta importantísima para crear y registrar vocabulario. Ajá, entonces fíjense bien cómo más o menos un registro de Toolbox. Bueno, por ejemplo, tenemos, es una base de datos, es un registro de una base de datos. Triángulo, tal, definición, referencias, dominio semántico, parte del habla, o sea, clase léxica, etcétera, etcétera. Entonces aquí está. Ese es un gráfico que recoge pues un registro lexicográfico en el programa Toolbox. Pero entonces Microsoft nos entregó esto. Claro, esto ya está medio lleno, o está lleno. Porque teníamos B, C, D, etcétera. Lo importante es que en D estaban las definiciones precisas de cada término que íbamos a crear. Y estaba en inglés y en español. Eso es interesante porque había términos que he creado que yo ni siquiera conocía, pero gracias a que había definiciones precisas, logramos hacerlo. Ajá, entonces, ¿qué decidimos hacer? Esta es la metodología de trabajo que usamos. Usamos un taller preparatorio de 14 horas sobre morfología derivativa, composición y adaptación fonológica. Eso es importantísimo, porque cada lengua tiene su manera de crear palabras. Eso es la morfología derivativa. A veces tiene uso de composición y a veces tenemos que hacer adaptación fonológica, es decir, si vamos a crear palabras que no podemos crear y sin embargo queremos usar la misma palabra del español o del inglés, entonces la adaptamos para que suene wayuu. Es decir, hay una palabra, por ejemplo, vamos a suponer la palabra fonema, ¿ok? Se puede crear con raíces wayuu, pero si la voy a adaptar, debo decir fonema, y eso sería una palabra totalmente wayuu. Entonces, después de ese taller preparatorio, están los participantes, después de ese taller preparatorio, nos dedicamos 2 sesiones de trabajo semanales, 7 horas cada uno durante 11 semanas. En ese trabajo propusimos, discutimos y aprobamos propuestas terminológicas, las que nos había pedido la Microsoft. Ok, aquí está el equipo de trabajo, okay, que ya les mencioné. Este fue el equipo. El lingüista que está allá, soy yo, pero también hay otros, estas personas que están acá, habían tenido cierta formación lingüística, ¿ok? Entonces, Jorge Pocaterra, por ejemplo, que está a mi derecha, tiene formación lingüística, y José Ángel Fernández, el poeta, también, y los demás también han tenido algunos cursos de formación como lingüistas prácticos. Entonces, comenzamos a desarrollar términos y a discutir. Ahora, fíjense bien las fichas estas, ¿no? Por ejemplo, la palabra batería, que está ahí abajo, batería. Bueno, la palabra batería decidimos dejarla con más o menos la forma original, pero haciéndola wayuu, guaterría. Eso es una palabra wayuu, guaterría, completamente wayuu. Pero, por ejemplo, la palabra currículum vitae, achiki mahatu, completamente wayuu, con morfología wayuu, qué sé yo. La palabra comprimir, atsukura, okay, solamente wayuu. La palabra celda es muy interesante, porque la palabra celda, como en celda de una base de Excel, por ejemplo, una celda, decidimos llamarla urara. Urara, que viene de corral, pero de chivos. Pero entonces, como una celda encierra información, entonces la decidimos llamar urara. Entonces, eso se facilitó porque no solo teníamos equivalentes en inglés y en español, sino la definición en inglés
Y eso facilitó mucho el trabajo de creación de neologismo, porque contábamos con una delimitación semántica específica. ¿Ok? Miren, por ejemplo, banda ancha. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, ¿no? Ese es como un camino ancho. ¿Ok? Más o menos. Código de barras. Anoria, barra, maja. Es decir, hicimos de distintas maneras. Ajá. Miren la palabra mailbox, buzón. Miren, miren bien. Email viene de email, que es en inglés, o agilizado o enigizado, y el para es el recipiente, ¿no? Entonces, buzón, email para. Interesantemente, hay otras palabras, ¿ok? Por ejemplo, digitalizar. Acá niaja, obviamente que viene de escanear, pero no es escanear, es una palabra formada sobre la base del español, pero totalmente con morfología y fonología guayú. Y el caso más interesante quizá es la palabra virus, que la palabra virus en misma informática es una extensión semántica de la palabra virus en biología. Pero entonces los guayú decidieron llamar a los virus informáticos guanuru, que quiere decir un espíritu malo, habido cuenta de que los virus tienen esa peculiaridad de dañar archivos y todo eso. Ahora vamos a ver un solo caso, la palabra hoja de cálculo, spreadsheet, que es acapcurahiapaná. Aquí tiene la definición, ¿no? Fíjense bien todo el proceso. De capturar, que es español, o ayunequizado, le ponemos a y ja para hacer el verbo calcular. Acapcuraja. Luego a ese verbo le agregamos el sufijo nominalizador instrumental ya. Y luego a ese bloque le agregamos pana, que quiere decir hoja. Entonces, acapcurá y apaná es hoja de cálculo y suena totalmente guayú. O sea, suena guayú. Tiene forma guayú, huele guayú. ¿Ok? Y ha sido creada por guayú. Entonces, todos los términos que creamos lo añadimos a una base de datos generales para el desarrollo de neologismos para el Wayunequian Toolbox. Y además hicimos otros documentos como normas de uso de mayúsculas, signos de puntuación, calendarios, signos matemáticos, acrónimos, o sea, otros documentos que especificaban cómo se podía usar la lengua. Ajá. Y no solo eso, sino que también hicimos descripciones de algunos programas informáticos. Ahí está como Word, que es Excel. Excel ya, bueno, pero que rama ya está en calculaje para pero es decir, esa es una descripción de lo que es Excel. Entonces, toda esa base de datos compleja, tantas cosas, gracias a las prestaciones de Toolbox, podemos obtener una copia en formato Word totalmente formateada y casi lista para la imprenta. Y salió el diccionario Puchimaha tu computadora chiqui guayunic ruso, diccionario de computación en guayú, que tuvo tanto énfasis, impacto, que fue reseñado en una publicación de computación allá en Venezuela. Entonces, fíjense bien que hay una caricatura mía con el diccionario de computación y haciendo reseña pues, de lo que se había hecho. Bueno, entonces, fíjense bien, ese comité, los que nos vimos en la foto, son un servidor, José Álvarez, Jorge Pocaterra, Abel Silva, Oberto Palmar, Nuri Ballesteros, Neida Paz y José Ángel Fernández, los que estábamos en la foto anterior. Quiero señalar, por ejemplo, tres cositas. Miren cómo se ve, bien bonito, con gráficos, con oraciones de ejemplo. Inclusive nos pedían, por ejemplo, el término enviador de correo basura. Anuguataru y Meru Machecusa. Ok, enviador de correo basura. ¿Cómo decimos portátil, una computadora? Aruhui, que es perfectamente el verbo aruja con un participio que es ble, más o menos como ble, y dice portátil, ¿no? Entonces aquí está. Yo me compré una computadora nueva cuando paguen mi trabajo. Y por ejemplo, hacer clic, todo eso. Entonces,
esa es una página del diccionario. Entonces, pero lo bueno es que ese diccionario lo editó la Microsoft, lo pagó la Microsoft. También nos pagó nosotros. No mucho dinero, pero sí un reconocimiento para todas esas semanas de trabajo. Ahí estamos en la presentación al público del diccionario. ¿Okay? Y contamos con la presencia de la actriz y modelo Patricia Velasco, porque ella es la presidenta de la fundación Wayuu Tayá. Ella es Wayuu de origen, esa modelo y actriz. Y también contamos con la presencia de funcionarios de Microsoft. Eso fue un acto público diseñado por la prensa y televisión y todo eso, ¿no? En Venezuela. Entonces, pero entonces, después de un tiempo, usando una técnica semejante, pero no para creación de diccionarios, nos pidieron otra organización, que ya veremos cuál es, traducir el Principito al Wayuuniki. Entonces nació Príncipe Chonkai. Ahora, esa es una traducción, ahí está la primera página como comienza, el Principito. Pero atención, usamos los mismos criterios para crear el vocabulario. Claro que este era un relato, pero hubo que crear vocabulario nuevo. Por ejemplo, astrónomo o lo que sea. Entonces sí, ese es el comité, fuimos José Álvarez, Alisa Dorado, Elsa Montiel y José Ángel Fernández. José Ángel Fernández ya había trabajado en el diccionario de computación. Pero lo bueno es que usando los mismos principios logramos crear y traducir el Principito. Entonces también eso fue muy bueno, porque hubo una presentación en el teatro más importante de mi ciudad, Maracaibo, y entonces asistieron autoridades de todo tipo, y se repartió al público ejemplares del Principito en movimiento, ¿no? Ahí tenemos el equipo, son Alisa Dorado, José Álvarez, yo, el poeta José Ángel y Elisa Montiel, y los demás son personas que participaron en la presentación leyendo pedazos de Principito en inglés, francés y español. Entonces hubo una presentación muy espectacular. Pero no solamente tenemos el diccionario de computación, que es la obra maestra, para así decirlo, y el Principito, que es también una cosa importante, sino que hemos también comenzado a trabajar con el vocabulario y la tecnología de la geografía. Miren, ahí estoy con Maestro Wayuu explicando y creando mapas, no, pero creando términos para referirnos a por ejemplo, paralelos, meridianos, polos, esas cuestiones, departamento, región, entonces, volcán, es decir, términos relacionados con la geografía. Ok, pero lo bueno de todo, lo mejor de todo es que Abel Silva, que trabajó con nosotros en el diccionario, se entrenó, bueno, yo lo ayudé a conocer bien el programa Toolbox, ¿ok? Y entonces él me dijo que quería crear un diccionario de Wayuuniki. Y Abel Silva se fajó durante 2 años y creó su diccionario de Wayuuniki. La Puchimahatu Wayuuniki, diccionario de Wayuuniki. Entonces, pero lo importante de esto, bueno, es importante sí, porque es un diccionario hecho por Wayuu con criterios más modernos que los que usaba el difunto Miguel Ángel Huseyú. Muy importante porque clasifica los verbos y qué sé yo. Hay mucha información lingüística que no estaba recogida en el diccionario de Huseyú, en los diccionarios de Huseyú. Pero lo bueno, y una novedad interesante, esa es la primera página, que se puchimaja tu Wayuuniki dice, Musia Wane Puchiro Hagenno, con algunos neologismos. Es decir, esos neologismos los anota allí. Miren, por ejemplo, las palabras que están en el lado izquierdo. Anecure, menú. Anecui, opciones. Anui chicuay, gramática. Y atención, una palabra que me gusta mucho a mí. Anui kipu, lingüista. Anulio una pronombre personal. Es decir, ya Abel Silva, entrenándose
como el trabajo que hicimos en el diccionario de computación, hizo un diccionario suyo con el programa Toolbox, pero ya incluyó neologismos, muchos neologismos. Pero entonces, la idea de que son neologismos también ha sido un tema muy discutido allá en Venezuela. Hay una tesis doctoral reciente de Donaldo García Ferrer que se llama La expansión léxica de Wayuuki en el área académica. Es una tesis doctoral relativamente reciente, donde examina esa creación de neologismo, porque eso es expansión léxica de Wayuuki en el área académica. Pero más recientemente, un grupo de entusiastas wayuu, encabezados por Neymar Paz y Leonardo Fernández, ha estado muy activos en el proyecto de desarrollar Wikipedia, una versión wayuu de Wikipedia. Esto involucra creación de artículos en wayuu sobre diversos aspectos. Entonces aquí está una portada de Wikipedia. Ahora, fíjense bien, ese grupo hace frecuentes reuniones de edición. Ahí vienen ustedes, el grupo de acción, y posando, para crear artículos de Wikipedia, pero como son artículos que no solamente hablan de las cosas wayuu, sino de otras cosas, del mundo en general, entonces se tienen que crear términos. Yo participé con ellos en unas reuniones preparatorias y pienso volver a participar con ellos en el mes de diciembre. Ahora, entonces, ¿qué apoyo hemos recibido en este proceso de creación de neología? Bueno, los apoyos de la Microsoft, muy importantes, de la Fundación Ayutthaya, y la Fundación de Jacques Marc Obst, que es una organización que tiene como función traducir el Principito a cientos de lenguas. Lleva como 280 lenguas y el Wayuuki fue una de ellas. También la organización indígena de la Guajira Yanama nos ha ayudado con el entrenamiento de maestros. Muchos de los maestros wayuu de Colombia han recibido cursos implementados por la organización Yanama. Y también de Wikimedia Foundation también. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hace falta para llevar a cabo o para llevar a feliz término este proceso? Bueno, aquí voy a terminar. Hace falta apoyo, porque si nos ponemos a ver, lo de la Microsoft, la Fundación Ayutthaya, de Jacques Marc Obst Foundation, de Wikimedia Foundation, son organismos privados, son fundaciones que nos han llamado para hacer una tarea y que han aportado dinero, no mucho dinero, sino algún dinero para la impresión y desarrollo de estos proyectos. Tanto el Principito como el diccionario y el diccionario aquel, pero este proyecto está paralizado de que son neologismos. ¿Por qué está paralizado? Por razones burocráticas. Porque para crear neologismos se necesita la dedicación de lingüistas y hablantes nativos formados para hacer eso. Pero esos hablantes nativos formados son generalmente maestros. Entonces, el Ministerio de Educación o los Ministerios de Educación no pueden dejar a unos maestros sin carga docente, por así decirlo, durante 6 meses. Porque nosotros podemos crear, sinceramente, en 6 meses, todo el vocabulario que se requiere para la educación primaria y hasta secundaria, de tanto los sistemas venezolanos como colombianos. Se trata de poder crear un diccionario. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos a llegar a lo que hicieron en Hawái? Necesitamos el apoyo de fundaciones, de organizaciones nacionales como el Ministerio de Educación y otros que presten auxilio. Por ejemplo, en el área de geografía, que hay bastantes temas que se pueden crear, nosotros podemos trabajar con los organismos que se encargan de eso en cada país.
¿Ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Nos pusimos como meta hacer algo así como el diccionario de hawaiano. Hemos avanzado mucho, pero estamos paralizados porque no tenemos apoyo institucional. O sea, es difícil, por ejemplo, que una universidad le diga a un profesor o a un lingüista, mira, te vamos a dar 6 meses sin carga docente y entonces para que trabajen en una gira con maestros. ¿Qué maestros? Maestros que deben estar también liberados de carga. Eso es muy difícil, pero yo creo que poco a poco se puede lograr. Ya dimos los pasos fundamentales. El diccionario de computación nos comprobó que no hay manera de evitar que se creen palabras. Se pueden crear palabras sistemáticamente muy bien, que no sean disonantes en Oyunequi, y ya lo mostramos. Lo que pasa es que necesitamos eso. Ahora, menos mal que de todas maneras ya el diccionario de Abel Silva ya incluye neologismos, pero necesitamos un diccionario de neologismo más cabal, ¿ok? Con las palabras que se usarían en primaria y secundaria, por lo menos. Palabras de matemática, de álgebra, de ciencias naturales, de geografía. Entonces yo espero que es un llamado también a las instituciones o a las personas que ustedes tengan en contacto para lograr ese tema. Entonces aquí está una bibliografía y aquí entonces está mi saludo en Wayunequi. Anaya Wachiha Pea Tuma. Anaya Wachiha Pea Tuma quiere decir muchas gracias. He terminado. Bueno, muchas gracias, profesor José Ramos, gracias por esta presentación tan informativa y además tan importante sobre procesos de potencialización y crecimiento de nuestras lenguas ancestrales. Vamos a abrir el espacio para preguntas y comentarios de la audiencia. Entonces, quien esté, los que están conectados, por favor, levanten la mano o también pueden hacer sus preguntas en el chat. Mientras tanto, Si me preguntan, yo puedo seguir hablando. mientras tanto, les pido el favor a los asistentes a la presentación también que tomen un ratico para responder de la sesión. Omaira levantó la mano Bien. físicamente. Muy buenos días. Muchas gracias por esta presentación tan bonita. No encontré la mano electrónica, tuve que levantar la física. Bueno, pero se vio. Yo tengo dos preguntas que no son tanto de lo político y de pronto no son tan profundas, pero sí con una genuina curiosidad. Profe, ¿cómo resolvieron o cómo resuelven en este trabajo la variación denominativa? Por ejemplo, para virus, decidieron que para virus informático se quedaba así, pero para otros virus, ¿cómo hicieron? Bueno, por un lado esa, la variación denominativa. Y por otra, también me surge un interés sobre asuntos como la puntuación. Necesariamente allí tiene que primar uno de los sistemas conocidos. ¿Se fueron más hacia el inglés o hacia el español? Muchas gracias. Bien, bien. Gracias, Mayra, por tu pregunta. No son tan bobas, son muy buenas. Bueno, en primer lugar, el diccionario, recuerden que es un diccionario de computación. Es como si un diccionario de geometría, tenemos la palabra círculo. La palabra círculo en geometría es algo muy específico. Ahora, ¿no? Si yo digo mi círculo de amigos, hay círculo quiere decir otra cosa. El diccionario es de computación. Por lo tanto, las palabras que aparecen allí son para el ámbito de la computación. Entonces, Wanuru es virus de computación. No quiere decir que otros virus, por ejemplo, virus biológicos, de pronto se puedan decir con otra palabra. De hecho, inclusive se pueden hacer, como se ha hecho, con palabras españolas guayuniquizadas. Huir, por ejemplo. Huir, por ejemplo. Pero ese es huir para el sentido biológico, médico, y el Wanuru es porque Wanuru es un espíritu malo y entonces les pareció a los guayúes, que un virus informático era algo que se emitía pero que no se veía bien, que si yo, todo eso. Entonces,
por analogía y por extensión semántica, usaron la palabra Wanurud, ¿ok? Que es, ahora, eso quiere decir que ya Wanurud tiene dos sentidos también. En el mundo espiritual, religioso, Wanurud es como si dijéramos un eliojo, un espíritu humano. Pero en el sentido informático ya Wanurud es virus. Está como solidificado. Recuerda que la Microsoft nos dio definiciones de cada uno de los términos. Eso ayudó una barbaridad, porque esa definición nos precisaba el sentido preciso de cada uno de los términos. Por eso que nosotros para el futuro, y cuando hacemos, vamos a siempre usar definiciones muy estándar, que estén dentro de los límites de la disciplina. Si queremos hacer un vocabulario de química, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, reacción, ¿ok? Bueno, entonces buscamos la palabra reacción en un diccionario autorizado de química y entonces la haremos ahí. Que la palabra reacción sea otra palabra en otra área de la ciencia y del conocimiento, eso es aparte. Porque es un diccionario terminológico, es un diccionario de especialidad, ¿ves? Entonces, ahora, con respecto a lo otro, sí, eso es muy interesante. Dado que los Wayuu son bilingües en español y en su lengua, nosotros consideramos importante, por ejemplo, la permanencia de las normas españolas. Entonces, en uno de los documentos que nos pidió la Microsoft, hablaba sobre puntuación y todo eso. Dejamos signos de interrogación y admiración abriendo y cerrando, ¿ok? Los nombres, atención, nombres de pueblos, de lenguas en minúscula, como se hace en español, ¿ok? Entonces, Wayuu, en Wayuu es Wayuu con minúscula, ¿ok? Porque no vamos a poner Wayuu con mayúscula, que es una influencia que tenemos a veces del mundo anglosajón, donde se usa mayúscula donde no va, ¿no? Por ejemplo, sin muy lejos, en la estatua de Benalcázar, que acaban de reinstalar aquí en Cali, pusieron los nombres de los pueblos indígenas que supuestamente estaban acá. Pero lo pusieron todos en mayúsculas, como si eso fuera una señal de respeto. ¿Ves? No, no, es la norma española, y ese monumento debió haber estado con la norma española, ¿ok? Los nombres de pueblos y lenguas van en minúsculas. Bueno, en Guayunequi decidimos ponerlos en minúsculas, ¿ok? En minúsculas, lenguas, pueblos, etc. Etnias también. Y los signos de interrogación, mayúsculas, uso de mayúsculas, etcétera, etcétera. Hicimos un documento sobre cómo usar eso, que es aparte del diccionario. Eso no es un documento como anexo, ¿no? Y se ve también en la escritura, en el diccionario, en los ejemplos están escritos con esas normas. Profe. Parece que Sí. ¿está bien? Sí, muchas gracias. Vamos a tener una última pregunta y tenemos 5 minutos para responder esta pregunta de la profesora Rocío en el chat. Ella dice, no sé si la alcanza a ver, en el proceso de traducción de la Constitución Política de Colombia de 1991, a algunas lenguas indígenas se incluyó el Wayunaiki. Este proceso implicó la creación de neologismos en todos los casos. ¿Han incorporado esos neologismos a los diccionarios? No, como yo le dije, la traducción de la Constitución colombiana se hizo solo en algunos apartes de la Constitución. No hubo traducción completa, como si hubo, por ejemplo, en México o en Venezuela. En Venezuela se hizo una traducción completa y el Jorge Pocaterra, que fue el traductor, tuvo la buena idea de hacer al final de la traducción, que es un libro así, la traducción completa, a escribir cómo había hecho para ser equivalente, como gobernador, diputado, concejal, toda esa cuestión, ¿no? Eso se hizo así, pero eso no se ha incorporado en ningún diccionario. Las principales incorporaciones han sido las que hizo Abel Silva en su diccionario, que incluyó algunas de las cosas que hemos creado y otras, porque Abel Silva también ha trabajado en la creación de materiales en Wayunequi y entonces ha tenido que hacer otros inventos, otras creaciones léxicas. Pero no, la Constitución colombiana, que yo sepa,
Por lo menos en Guayú no fue toda, fueron algunos artículos relacionados. Y bueno, y además fueron comités de la Universidad de La Guajira para traducir algunos apartes, aquellos apartes que se referían a los pueblos indígenas. En Venezuela no, en Venezuela tradujeron toda la Constitución, toda la Constitución. Pero no se han incorporado a los diccionarios. Okay. Muy bien, profe. Y una pregunta por acá del profesor Hugo. ¿Es posible acceder a recursos de financiación del Ministerio de Cultura? Eso es lo que yo estoy buscando. El problema es ese. El problema es tiempo y dinero. Porque, por ejemplo, si necesitamos reunirnos en comité, como hizo la Microsoft nos pagó y nos montó un salón allá cerca de Maracaibo, nos montó un salón con las computadoras y qué sé yo. Y entonces nosotros nos reuníamos viernes y sábados, muchos viernes y sábados, para crear vocabulario, analizarlo, votar inclusive, ¿ok? Y entonces esas reuniones cuestan dinero, el traslado de las personas cuesta dinero, los refrigerios cuestan dinero. Y la gente, menos mal que aquí estamos en este caso, que yo ya era profesor jubilado, ¿ok? No tenía que tener permiso de nadie. Recuerden que yo soy profesor jubilado de Venezuela. Pero tenemos a Abel Silva, que también es jubilado, por eso que tiene tanto tiempo libre, pero y los demás no. Pero, por ejemplo, José Ángel Fernández es escritor y trabaja en el Ministerio de Cultura, por ejemplo, en la Biblioteca Pública del Estado de Maracaibo. Y entonces, no se puede hacer. O sea, yo recuerdo que hice con los cursos que dicté para la Fundación Yanama, o la Organización Indígena Yanama, eran muy buenos, porque Yanama armaba cursos y me ponía a mí con 30 maestros guayú muy buenos, pero por solo 15 horas, un curso de 15 horas. Entonces no había manera en que esa gente podía seguir conmigo. ¿Por qué? Porque no solo la distancia en el tiempo, en el espacio, sino que el tiempo de dedicación. Los maestros guayú necesitan comer, necesitan trabajar, entonces es imposible los mecanismos que se dedique tiempo solamente para eso. Que tú tengas 2 lingüistas, por ejemplo, y 6 o 7 o 10 especialistas guayú. Por ejemplo, yo lo intenté con una profesora de matemáticas guayú, muy buena en matemática, que estaba haciendo posgrado en matemática, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque da tiempo. Entonces, sí, ojalá que fundaciones, yo tenía que decirlo, pero pongamos una fundación que me diga, sí, dedíquense a eso. Bueno, entonces, José Álvarez, vaya a trabajar 6 meses para crear un vocabulario de toda la primaria. Eso se puede hacer. O sea, ya a nosotros no nos queda duda, al equipo, no nos queda duda de que eso es factible. Sin alterar la estructura fonológica, morfológica, sintáctica del Guayú, añadir una gran capa de vocabulario, porque eso no altera eso, porque está hecho desde la lengua, desde la lengua. Es como un crecimiento de flores dentro de la lengua. Pero, ¿quién va a pagar eso? ¿Quién me va a dar tiempo libre a mí o a los maestros que van a hacer eso? Porque tenemos que dedicarnos tiempo a eso. O sea, entonces, esa es una incógnita que me deja a mí preocupado. ¿Okay? Bueno. Profe, muchas gracias. Le agradecemos mucho al doctor José Ramón Álvarez por esta gran intervención y también le agradecemos por el gran trabajo que ha hecho en la revitalización y legitimación de nuestras lenguas ancestrales. Y queremos entonces darle un aplauso virtual a nuestro gran presentador esta mañana. Y también quiero invitar a los colegas y demás asistentes y agradecerles por estar esta mañana aquí y además invitarlos a la siguiente programación de la mañana. Tenemos ahorita sesiones concurrentes, también tenemos un panel y al final a las 11:40 vamos a tener la última plenaria de nuestro evento y así cerramos este simposio. Entonces, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Feliz de haber participado en esto. Gracias, profe. Chao. Muchas gracias. Chao.